cerca de 11.2 millones. Esa fue la cantidad de estadounidenses desempleados en 2023. Increíblemente, esta cifra es la más baja en 54 años. La tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo desde 1969. 517,000 empleos se agregaron a la economía de Estados Unidos el mes pasado. Eso es casi el doble del número de empleos añadidos el mes Con una anterior. tasa de desempleo del 3.4% en Estados Unidos, parece que la economía se está recuperando. De hecho, en papel, el mercado laboral ahora es robusto, como lo demostró el informe de empleo de enero, que también mostró que el mercado laboral de 2024 comenzó con buen pie. Claro, el mercado laboral está fuerte. De hecho, los datos publicados por el Departamento de Trabajo el miércoles muestran que hay casi 2 ofertas de trabajo por cada persona que ha renunciado o sido despedida. Los datos concretos sugieren que el mercado de trabajo ha sido bastante sólido y, de hecho, sorprendentemente resistente, especialmente después de 2023, cuando hubo despidos masivos y pronósticos de recesión. Los despidos en tecnología siguen sucediendo. El último, Google, eliminando cientos de Despidos empleos. masivos hoy, eliminando los trabajos de al menos 115 empleados. Es la mayor reducción de personal en los 142 años del periódico. Historia de años. A pesar de que los economistas hablan de lo bien que va la economía, el 12% de los estadounidenses comunes sienten que es muy difícil encontrar trabajo hoy en día. Entonces, ¿por qué conseguir un trabajo se siente imposible ahora? ¿Y es el mercado laboral estadounidense tan fuerte como parece? En promedio, los trabajadores desempleados a tiempo completo solicitaron alrededor de 30 trabajos solo para recibir en promedio 4 respuestas o llamadas. En una encuesta realizada por el Pew Research Center, el 55% de los adultos desempleados dijeron que estaban agotados de buscar un nuevo trabajo, pero las generaciones más jóvenes fueron las más afectadas, con el 66% quejándose de agotamiento por buscar trabajo. La búsqueda de trabajo de un hombre está generando preguntas sobre la escasez de mano de obra actualmente. Dice que ha solicitado más de 60 puestos de nivel de entrada, pero solo consiguió una entrevista y no es el Según un único. cuarto de los estadounidenses, buscar trabajo es un proceso largo y tedioso. Como mostró un estudio que presentarse a un trabajo a través de una bolsa de trabajo solo tiene un 3% de probabilidad de ser contratado. Hacer que los estadounidenses tengan que buscar muchos trabajos diferentes para aumentar sus posibilidades de ser contratados. Los expertos indican que esto se debe al creciente uso de tecnología y plataformas de trabajo. Como muchas más personas solicitan el mismo trabajo y las empresas no pueden leer todas las solicitudes. Otro factor importante es que ha habido un aumento en el tiempo promedio que le toma a una empresa contratar a un empleado, alcanzando un máximo histórico de 44 días en el primer trimestre de 2023, con algunas industrias como la energía y defensa tardando más de 67 días en contratar a una persona, con algunas empresas realizando hasta 5 entrevistas con múltiples rondas y evaluaciones. Los estadounidenses sienten que conseguir un trabajo hoy en día parece casi imposible, y tienen razón. Hay otro lado de esta continua escasez de mano de obra que puede sorprenderte. Millones de trabajadores calificados salen a la calle todos los días en busca de empleo, pero siendo rechazados. Mientras hay millones y millones de empleos disponibles, millones y millones de estadounidenses solicitan esos empleos recibiendo rechazo tras Los rechazo. datos han demostrado que el uso excesivo de entrevistas y evaluaciones para medir el conocimiento de los trabajadores es ineficaz. Como cerca del 40% de los trabajadores que solicitaron un empleo en el último trimestre del 2023, asegúrate de que en sus entrevistas no se les pregunte sobre cosas concretas relacionadas con su área de trabajo. De manera similar, el 27% de los empleadores afirman que no es posible determinar qué tan bueno o no es un candidato desde las primeras entrevistas o sin tener primero un periodo de prueba de al menos un mes. Generalmente hay 2 términos que los economistas usan para describir el estado del mercado laboral: ajustado y flojo. Típicamente, cuando los economistas hablan de un mercado laboral ajustado, significa que es difícil para los empleadores encontrar trabajadores. Así que los empleadores tienden a ser más reacios a despedir y ofrecen mayores beneficios de contratación, ya sea ofreciendo bonificaciones o proporcionando formación en el trabajo. Por el contrario, un mercado laboral flojo es aquel en el que puede haber despidos y congelaciones de contratación. Este es el peor escenario para los trabajadores que intentan ingresar al mercado laboral por primera Se hace vez. cada vez más difícil para los jóvenes disfrutar de sus trabajos o incluso encontrar trabajo en lo que se educaron. Según varios economistas, el mercado laboral estadounidense está flojo. Pero para entender por qué, tenemos que volver a 2019. Una de cada 7 pequeñas empresas, como resultado del virus, ha cerrado permanentemente.
Disney se enteraron en un memorando que decenas de miles de personas perderán sus trabajos y no son solo los trabajadores de aerolíneas los que sufrirán. Los efectos se extenderán a lo largo Durante la pandemia de COVID-19, alrededor del 16% de los trabajadores estadounidenses perdieron sus empleos. Sin embargo, para finales de 2021, a medida que las empresas comenzaron a recuperarse, los empleadores comenzaron a contratar a niveles récord. Entonces, con tantas ofertas de trabajo con mejor sueldo, los trabajadores estadounidenses comenzaron a renunciar a sus empleos antiguos, provocando un fenómeno que se conoció como la gran renuncia. Sin embargo, las consecuencias de esta tendencia a la renuncia no se hicieron visibles hasta finales de 2023, donde varios economistas señalan que el mercado laboral se ha estado enfriando desde entonces. COVID-19 sigue afectando a la fuerza laboral de Estados Unidos. 150,000 trabajadores tecnológicos han sido despedidos solo en el año 2022. Amazon anuncia hoy que va a despedir a 18,000 trabajadores. Según un nuevo informe, podría empeorar en los meses y años venideros. A pesar de la ola de despidos masivos en el sector tecnológico durante el año 2023, la tasa de despidos en todo el mercado laboral no supera el 4% hasta ahora en el año 2024. Sin embargo, la tasa de contratación también se ha reducido, alcanzando alrededor del 5% en los primeros meses del año. Varios economistas señalan que este enfriamiento del mercado laboral también podría deberse a la incertidumbre de los empleadores, ya que el 58% de los empleadores afirman tener dudas sobre despedir trabajadores debido a la posible falta de mano de obra cualificada. Pero por otro lado, eso también significa que muchos trabajadores desempleados se quedan sin opciones de empleo a las que postularse debido a la falta de rotación de personal en las empresas. Mientras tanto, una investigación de LinkedIn descubrió que la intensidad de la búsqueda de empleo por parte de los solicitantes en los Estados Unidos creció en un 27% en el año 2023 en comparación con el año anterior. Según los datos, en 2022 había un puesto de trabajo abierto por cada solicitante activo en la plataforma LinkedIn. Para el año 2023, la proporción se convirtió en un empleo por cada 2 solicitantes activos. Millones de personas aún buscan trabajo, pero algunos empleadores dicen que no encuentran suficientes trabajadores calificados para ciertos empleos. Los expertos empleos. aseguran que el enfriamiento del mercado laboral aún no es motivo de preocupación, ya que aseguran que después de la ola de contrataciones masivas que ocurrió tras la pandemia, así parecería el actual mercado laboral. Pero no lo es. Otra causa de este estancamiento en el mercado laboral son las decisiones tomadas por la Reserva Federal para combatir la inflación. Con medidas como el constante aumento de las tasas de interés durante el año 2023, la economía de EU ha estado desacelerándose y al mismo tiempo los mercados, siendo el mercado laboral el más grande. Desde los pisos de las fábricas hasta las granjas y la calle principal de Estados Unidos, cada aumento de la tasa de interés se propaga por la economía. La Reserva Federal aumentará las tasas en un 0,25% mientras mantiene la esperanza de que la inflación siga disminuyendo. Los expertos han señalado que la salud del mercado laboral está intrínsecamente vinculada con el rumbo que tome la economía. Una desaceleración significativa en 2024 o entrar en recesión demostraría la resiliencia del mercado laboral, pero no permitiría pasar por alto las tendencias económicas más amplias. Aunque hay cierto optimismo respecto a la economía, esto no significa necesariamente que buscar trabajo se convierta en un proceso fácil. La situación actual es compartida por un amplio número de estadounidenses, siendo un reflejo de las circunstancias predominantes en la economía en general, y no una situación aislada o personal. Factores como la incertidumbre, junto con las particularidades de los empleadores en cuanto a sus prácticas de contratación, contribuyen a la complejidad del panorama del mercado laboral, haciendo que conseguir un trabajo hoy en día no sea una tarea fácil para los estadounidenses. En Economy Media, tu opinión nos importa. Suscríbete y déjanos saber lo que piensas en los comentarios abajo.